Bueno, bienvenidos una vez más al canal de la universidad que no conocías. Hoy vamos a estar viendo las distintas dimensiones que tiene el ser humano y cómo está compuesto, para que, bueno, entendamos muchas cosas que a veces no le prestamos atención y vamos a diagramar muy sencillamente, en forma de pirámide, los distintos componentes que hacen al ser humano en general. Así que, bueno, vamos a arrancar con eso. Primero de todo, el ser humano. Siempre se escucha hablar por Instagram o por otras redes sociales que somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Es como algo muy vulgar, que está medio de moda decirlo, que en algún aspecto tiene razón, pero bueno, nosotros vamos a tratar de agregarle más componentes y hacerlo un poquito más armado, pero manteniendo la simpleza y la forma básica para entenderlo e incorporarlo en el día a día y no que sea un concepto muy académico, difícil de entender y de digerir. Está bueno pensar al ser humano que tiene distintas partes, ¿no? Porque si lo pensamos solo como dimensión corporal, o sea, en el término más como animal del ser humano, es decir, el típico modelo estructural de la psicología conductista, donde frente a un determinado estímulo reaccionamos de distinta manera. Bueno, nos reducimos a pensar que el ser humano solo responde a estímulos vagos, moleculares, de lo que sería la base biológica del ser humano. Y nosotros entendemos que el ser humano es mucho más complejo que solo eso, que tiene pensamientos, creencias, tiene una personalidad, tiene una dimensión espiritual y religiosa, tiene una necesidad de creer en cosas más trascendentales, como, no sé, la reencarnación o el paso a otra dimensión después de la vida. Son todas cosas que, bueno, van en contra de esa psicología un poco más reduccionista, pero que también tiene validez porque es medible, es cuantificable. Yo puedo medir cuánto, por ejemplo, una persona tarda en reaccionar, frente a un determinado estímulo, frente al dolor. Entonces, nosotros respondemos a las dimensiones biológicas nuestras y también respondemos a las dimensiones espirituales. Así que vamos a tratar de entenderlo y diagramarlo más completo que solo pensar como que somos mente, cuerpo y alma. Bien, vamos a arrancar así. Considerando que ya conocemos toda la parte de que somos mente, cuerpo y alma, vamos a, por ejemplo, poner la pirámide. Espero que se vea bien igual, porque estoy medio alejado. Bien, dijimos que somos mente, cuerpo y alma. Bueno, primero deberíamos decir que somos cuerpo, ¿no? Cuerpo. En todo caso somos mente, jerárquicamente. Y la verdad que el concepto de mente es muy difícil de definir. La verdad que la gente le fue agregando distintos componentes. Y alma. ¿Qué pasa? Esto es fácil de definir. La gente entiende qué es cuerpo. Nos referimos a lo biológico, como recién dije, la psicología más conductista, como lo que pueden buscar los ejemplos de Pavlov, del perro, eh, o de Skinner con las ratas, que frente a distintos estímulos de asociación nosotros asociamos y bueno, respondemos. Eh, Después tenemos la parte de mente, que respondería a la parte más psicológica, si queremos pensarlo, como a los pensamientos y las emociones o las creencias, y después a la parte del alma, que sería, bueno, la parte más espiritual, que la vamos a desglosar por ahí con la psicología más humanista o existencial. Pero bueno, esto es lo que la gente entiende en el día a día. Nosotros vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Bien, vamos a agrandarlo. Vamos a poner así. Una pirámide un poco fea, parece un árbol de Navidad esto, che. Bueno, en la dimensión más baja de todas, vamos a poner la parte molecular, digamos. Como seres humanos, primero de todo somos moléculas, ¿no? Y átomos. La parte molecular del ser humano. Una vez que esas moléculas están juntas, bueno, se van formando órganos, sistemas, demás, y conocemos lo que cuando hablamos un poco más general y más amplio, hablamos del sistema nervioso, sistema digestivo y demás en el ser humano, entonces
englobamos cosas en forma de sistemas. Entonces le vamos a poner a esa parte la parte más como fisiológica del ser humano. Bien, acá ya tendríamos lo que sería la dimensión cuerpo, ¿no? La dimensión biológica, que recién hablábamos y que la gente puede. Vamos a ponerle biológica, perfecto. Esto comprendería la parte biológica del ser humano. Ahora lo vamos a ver. Después tendríamos que pasar a la parte de mente, como la gente dice, que sería como la dimensión psicológica, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí también, si nosotros pensamos en el ser humano, tenemos que entender que somos seres sociales y hay un montón de procesos del ser humano en el desarrollo y en el día a día que afectan y son afectados por la parte social y cultural también del ser humano, no solo con la parte psicológica individual. Por lo tanto, vamos a agregar también la parte social. Si pensamos en el desarrollo del ser humano, previamente a que el niño o el bebé, por ejemplo, el infante, empiece a desarrollar sus propias creencias, sus propios pensamientos, se estructura su desarrollo psíquico frente a una socialización que establece en el vínculo madre-bebé, digamos, o con sus objetos parentales, digamos, en el desarrollo del niño. Mucho antes de que el niño pueda pensar por sí mismo o que pueda racionalizar distintos estímulos y demás, está comprendido en un vínculo social con, bueno, principalmente con la madre, ¿no? Entonces la dimensión social vendría antes en términos de desarrollo que la dimensión psicológica. Después vendría, como bien dijimos, la parte psicológica. Que bueno, ya cuando hablamos de los 3 a los 5 años estamos hablando del complejo de Edipo. Si hablamos en términos de la teoría psicoanalítica, para aquellos que saben, se empieza a armar el psiquismo, a estructurar y nacen las 3 estructuras que conocemos como el ello, el yo y el super yo, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos de defensa, bueno, con el placer que siente el propio niño y bueno, con aquellas exigencias morales. Por lo tanto, esta dimensión psicológica podríamos decir que se estructura después de la parte social. Y por último tenemos la parte espiritual, que es lo que hablábamos de alma, ¿no? Las dimensiones. Perfecto. Bueno, si hablamos de mente, bueno, como bien dijeron, mente incluiría psicología y social, y después la del alma a la parte espiritual. Por lo tanto, somos bio, socio, espirituales. O bio, psicosocio, qué sé yo. Psico, espirituales. Bueno, básicamente repetir es acá con la dimensión no ética. Perfecto. ¿Por qué lo armamos así? ¿Por qué hacemos esto? Porque yo lo que me gusta pensarlo de esta manera es que siempre tenemos que en alguna medida prestar la atención a todas estas dimensiones nuestras en el día a día, por más que seamos adultos, y estábamos hablando recién del desarrollo y cómo se van formando y la vamos incorporando en nuestra vida, pero cada una va a afectar a la otra, no solo o sea, de forma ascendente, sino también especialmente de forma descendente. Si bien nosotros primero somos moléculas, en términos de influencia una sobre la otra, puede ser ascendente o de forma descendente. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Si hablamos de formas moleculares, podemos hablar, por ejemplo, de hormonas. Vamos a tratar de reducirlo a lo más básico que podemos, ¿no? Por ejemplo, hormonas, neurotransmisores, neurotransmisores. Con respecto a la parte fisiológica, podemos poner, por ejemplo, el sueño, no como una necesidad, o sea, el sueño como una necesidad que es parte para la vida, pero sino como una condición, el hecho de que nosotros tenemos que dormir, digamos, que dormimos, que ocupa parte de nuestra vida, por lo menos 8 6, 7, 9 horas, dependiendo.
pero ocupa parte de nuestra vida. El movimiento, por ejemplo, la parte cinética del ser humano. Todo esto tiene que ver con los sistemas, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos poner en la parte fisiológica? Bueno, sí, yo creo que con eso sí. Tiene que ver con cosas más del estímulo y la respuesta. El hambre, por ejemplo, si quieren poner. El hambre, ponemos esas cosas. Después con la parte social. Bueno, acá es importante más que nada los procesos que generan de socialización, ¿no? Por ejemplo, yo la personalidad, si bien la vamos a compartir con la parte psicológica, yo la voy a poner acá. Porque la personalidad se va estructurando con el otro y en los procesos sociales, ¿no? Si tenemos una personalidad más introspectiva o extrovertida, tiene que ver también con los aspectos más sociales. ¿Qué más podemos poner en la parte social? Eh, el humor. Vamos a poner el humor. Me parece que está bueno. Bueno, las relaciones. Sociales y amorosas. Esto incluye cosas como por ejemplo la familia, los noviazgos y demás, que bueno, son grandes componentes y tienen mucha influencia en nuestro día a día y nosotros tenemos influencia sobre ellos. Y la parte psicológica, ya pusimos personalidad, bueno, tenemos que poner acá las partes más emociones. Espero que se pueda ver bien ahí, no sé si lo están viendo. Emociones. Tenemos que poner pensamientos. Y no sé, o sentimientos y creencias, ¿no? Me faltaría. Estamos en la parte más como cognitiva del ser humano, ¿eh? Creencias y sentimientos. Bueno, después nos queda la espiritual. Wow, qué difícil de escribirla, ¿no? En la parte espiritual, como bien la gente dice, la parte alma, que es re difícil también de escribir qué es el alma. Hay gente que no lo puede ni pensar eso, pero. Y es realmente complejo. Porque, ¿qué pasa? Tiene que ver con algo que no es tan tangible, digamos, difícil de medir. Yo puedo medir de alguna manera mediante un cuestionario, un test, la personalidad, por ejemplo, cómo es la personalidad del sujeto. Yo puedo medir el sueño de una persona. Yo puedo hacer un análisis de sangre y ver la parte con respecto al hormonal. Todas estas cosas son más fáciles de medir. Cuanto más abajo tiende a ser más fácil de medir, quiero decir, y cuando va subiendo tiende a ser menos fácil de medir. Y con respecto a lo espiritual, tenemos que poner, por ejemplo, la religión o el sentido de vida, que religión no es lo mismo que espíritu, pero vamos a poner religión, sentido de vida. Valores con los que uno vive en el día a día, que elige, qué cosas aspira, qué cosas no. Valores, sentido de vida. ¿Qué más podemos poner? Libertad, bueno, es un valor, ¿no? Libertad y responsabilidad vamos a poner. Pues la responsabilidad en sí tiene un componente espiritual más que nada, ¿no? Por supuesto que nosotros si pensamos en la parte más animal que tenemos, sí, tenemos la necesidad y la fuente natural de proteger a los demás, por ejemplo, proteger a los bebés. Eso ya lo tenemos natural en nuestra condición de ser humano y tiene un grado de responsabilidad. Pero la responsabilidad elegida, consciente, tiene una base mucho más espiritual, mucho más basado también en lo religioso, en lo que no se debe hacer, en lo que sí se debe hacer. La mirada de Dios, por ejemplo, que Dios nos está mirando, entonces tenemos que actuar de cierta manera. Tiene una base más espiritual, creo yo. Bueno, ¿qué pasa con todo esto?
Espero que hayan más o menos entendido cómo lo fui entendiendo yo, lo fuimos haciendo juntos. Según algunos autores, por ejemplo Víctor Franklin, que va a ser el que más va a estudiar la dimensión espiritual del ser humano, es uno de los padres de la logoterapia. Después, si aquellos que no conocen o no saben, véanlo. Van a hablar muchos autores de que la parte espiritual no se puede enfermar, a diferencia de las demás. El espíritu no se enferma. ¿Estamos? El alma no se puede enfermar. Bueno, se habla de Freud, hablaba de la cura del alma, qué sé yo, pero digamos, tenemos que entender que esto no se enferma, esto sí. ¿Estamos? Yo tengo una enfermedad neurológica o del desarrollo y bueno, va a afectar los distintos neurotransmisores que va a tener en mi cuerpo, por lo tanto eso también va a afectar mis sistemas, por lo tanto va a afectar mi parte social y va a afectar mi parte psicológica y demás. Después, si yo tengo una enfermedad psicológica, también va a afectar todas las distintas áreas de forma descendente. Pero la parte espiritual, eh, que tiene que ver con el sentido de vida, con conectar el alma y demás, se dice que es la única que no se puede enfermar. Y está bien que lo pensemos así, porque tenemos que de alguna manera separar estas dimensiones. Si yo estoy, por ejemplo, con una persona que está enferma de un cáncer terminal y por los distintos, no sé, tumores cerebrales que fue teniendo en su cuerpo, todas estas áreas las tiene afectadas como dimensión del ser humano, bueno, yo tengo que darle dignidad a la persona y tengo que de alguna manera empezar a validar más la dimensión espiritual para que tome poder y yo pueda empoderar a la persona y a partir de eso que pueda empezar a tener control y empiece de alguna manera a empezar a regular su autoestima. Por lo tanto, al regular su autoestima, ¿qué pasa? La parte psicológica empieza a ser trabajada, como la parte psicológica está trabajada, es una persona que, por ejemplo, se puede desarrollar en vínculos sociales, porque no es una persona que está deprimida en la cama, pero bueno, está con una condición de enfermedad. Empieza a ser una persona amena para estar en ambientes sociales, por lo tanto eso empieza a mejorar. Al cabo del poco tiempo, bueno, su dimensión fisiológica también empieza a funcionar, y etcétera, digamos. Entonces es importante hacer una separación entre lo que es la parte espiritual y las demás dimensiones del ser humano. ¿Qué más? Bueno, por eso también, y me sirve esto para explicarlo, en términos de no se enferma y la parte de Víctor Franklin, que yo dije, vieron que yo mencioné la parte de libertad y responsabilidad como uno de los valores. Bueno, la parte de libertad es la que más le vamos a prestar atención, porque eh, cuando Víctor Franklin hace su trabajo sobre los campos de concentración en Auschwitz, eh, quería darle mucho poder al término de la libertad, digamos, como que cada uno tenía la opción de elegir cómo seguir viviendo frente a todas las demás dimensiones estando atentadas, digamos. Si la persona estaba trabajando enferma, el prisionero de campo de concentración, ¿no? Trabajando enferma en un lugar donde las condiciones eran muy vulnerables y la esperanza de vida era muy baja, o sea, había muchas más chances de que la persona no sobreviva que sobreviva, aún así la persona tenía una cuota de libertad estando preso de cómo, no sé, vivir su día a día, de, de cómo manejarse en ese momento en particular. O sea, la libertad, digamos, nunca se pierde del todo. Siempre uno puede seguir tomando decisiones de cómo vivir y cómo sentirse frente a aún así estando en un campo de concentración encerrado siendo un prisionero. Por eso me parece que estaba bueno pensarlo. Bueno, considerando todo esto, eh, me pareció como que estaba bueno para hacer un pequeño resumen y que pensemos también que, como yo decía, que se pueden afectar de forma ascendente y descendente, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una persona que en términos de fisiología deja de hacer actividad física o tiene una mala alimentación, es decir, que toda esta dimensión está siendo afectada, la parte fisiológica está afectada, la parte molecular también empieza a ser afectada. Como no, deja de hacer deporte y tiene una mala alimentación, empieza a dormir mal. Como empieza a dormir mal, empieza a liberar menos melatonina por la noche, eleva su cortisol,
tenemos la parte fisiológica y molecular bastante afectada en ese aspecto. ¿Qué pasa? La persona empieza a tener menos energía durante el día. Menos energía y más estrés. Al tener menos energía y más estrés, ¿qué pasa? Tiene menos ganas de ir a reuniones sociales. Según una persona con poca tolerancia a la frustración por el estrés que tiene menos sensibilidad al humor, porque está con dolores de cabeza todo el día. Por lo tanto, como tiene menos humor y tiene menos energía y más estrés, tiende menos a ir a lugares sociales. Por lo tanto, sus relaciones sociales y amorosas empiezan a verse afectadas por la baja calidad de sueño que tiene la persona, por consecuencia de las decisiones que fue tomando de no hacer actividad física y alimentarse mal. Por lo tanto, empieza a estar afectada la parte social, como bien decía, y después de todo eso empieza a darse cuenta que la gente no quiere estar con esa persona porque está todo el día quejándose y demás. Entonces, ¿qué pasa? Sus emociones, sus sentimientos contra sí mismo empiezan a ser afectados, empieza a tener menor autoestima, empieza bueno, a pensar menos de sí mismo. Pero bueno, es un ejemplo como muy básico, estoy poniendo para que nosotros podamos comprender cómo es afectado el ser humano y las distintas influencias que tiene desde sus neurotransmisores hasta su parte espiritual. Así que nada, espero que les haya servido, espero que les haya entretenido. Si quieren que haga algún video sobre alguna otra pirámide, déjenmelo en los comentarios. Voy a estar haciendo mañana o pasado alguno de estos días sobre la pirámide de Maslow, para que entendamos la motivación humana y las distintas necesidades. Que bueno, va a ser un poco parecido a esto, lo van a entender más viendo este video y alguna que otra más como para graficar conceptos de psicología que suelen ser muy interesantes. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, espero que haya salido bien y que se haya escuchado bien. Disculpen si en algún momento me trabé o algo, pero bueno, lo fui haciendo con ustedes a la par para que sea también más entretenido y más espontáneo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.